Muy bien. Nos vamos, ¿a dónde nos tenemos? ¿Nos vamos directamente a la plaza ya? Plaza Libertad. A ver cómo estamos con el domo en Plaza Libertad. Mirá qué lindo, che. A ver. Ahí estamos enfocando Avenida Kelly. Empieza a girar. Ahí tenemos el... Pará, quédate un cachito ahí. Ahí está el de los pochoclos. Claro. Qué rico unos pochoclos. A ver, para ahí nomás. No, pero no está cerrado. Pochoclos de miel. Si querés comer pochoclos de miel en la plaza tenés que estar. Alf. ¿Qué tal? Ahí está. Mirá qué publicidad le mandé. Nunca. Y acá Clara vuelve a contactarse con nosotros. ¿Quién? Clara. Ah, Clarita. Dice, estará enojado que no fui a su cumple. Sí, estoy bastante molesto. Está ofendido. Sí. Nah, estoy bastante molesto. Clarita, un beso grande para vos. Clarita, estoy bastante molesto. Y encima no me has invitado a comer un churrasco ahí en tu casa, tan linda casa que tenés ahí. Fogón, todo. Ah, pará, tenemos a alguien en línea ahí. En la plaza. A ver. Contame quién está en línea. A ver. A ver. Hola, buenos días. Hola, me dicen que está Daniela Neira. Hola, Daniela. Así es, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Levanta la mano, saluda. Ahí está. Muy bien. Qué bárbaro. ¿Qué tal? Daniela. Buenos días, Luis. Buen día, Sí. querida. Me dicen que vos sos asidua presencia, tenés ahí en la plaza, que andás con la música de 2x4. Así es. Contanos. Comenzamos, ahora en una propuesta de verano, surgió con un par de compañeros milongueros, digamos. Ajá. Y traer esta propuesta acá a la plaza. Es un encuentro, en realidad, no es exigencia de nada, ni saber bailar, ni nada. Es un encuentro, ponemos tango milonga, obviamente. Ajá. Y nos encontramos acá a bailar, a cantar, a tomar unos mates, traemos la reposera. Y eso es fomentar un poquitito esto, como vos decís, el 2x4. Escuchame una cosa, ¿cómo salió esa idea, Dani? Surge que no hay poco movimiento acá en Balcarce, Sí. de tango, y uno que por ahí viene con esto hace unos años, no hace mucho en mi caso, pero decís, ¿cuánto hace que bailás tango? A ver, ¿cuánto hace que bailás tango? Y habré empezado en pandemia con él, 2019, 2020, y muy poco, y después 23 y 24 con él. Así que Escuchame una cosa, a ver, si nosotros, Dani, déjame que voy a decir una locura de las mías. Sí, a ver. Si nosotros ponemos un poquito de música, ¿Dani la escucha? A ver, a ver. Un tanguito. ¿Me vas a poner a bailar acá? Un tanguito, a ver. Elegile un tango, Evangelina, un tango bien canchengue. ¡Ajá! Ajá. Dani, vamos a promocionar hoy. A ver, dale volumen. Sí. ¿Y vos decís que me invite a alguien acá que pase? Dale. Invita a alguien, sería Dani. bárbaro. A ver, ¿a quién tenés ahí? Dale. A ver. Ahí, vamos. Hola, señor. ¿Se anima a bailar un tanguito conmigo? No sé. Esta minutita. Ay, no sabes, hermano. Mirá, Luis, te comento. La idea es eso. A ver. Hay gente que por ahí le gusta y eso, no se anima a bailar. Claro. Entonces, caminar, por ahí acá lo que hacemos es caminar el tango, como se dice, ¿no? Pero no es necesario bailar. Lo bueno de esto, Dani. Saber bailar. Claro, pero lo bueno de esto, Dani, es que estamos ahora dándole difusión para que la gente se anime, que vea que se puede. Anime. Claro, escucha esto, a ver, dale. A ver. Sí, a ver. Tal vez medio rarito, pero... Muy bien. Muy bien, Dani. Qué lindo. Bueno, pasión, seguir la música y que cada uno pueda moverse, porque eso también. Che, Dani. Movernos a este ritmo, ¿viste? Eso es hoy, ¿me decís? Sí, es los días jueves, 19:30 horas, acá, justamente acá en la plaza. Sí. Y yo soy de las invito a que se acerquen con su reposera,
mate, lo que quieran tomar, y bueno, acá ponemos música, y bueno, bailamos, caminamos, charlamos. Está bien. Ay, déjame decirte también Sí. que se han sumado cantantes de tango. Ya. Ah, mirá. Así que esto está abierto a la comunidad en general. Quien quiera venir a cantar, puede venir. Mirá, me voy a bailar. anotar. Yo para ir a cantar ¿Para ir a tango. cantar? Claro. Sí, ¿cómo no? Che, Dani, ¿sabés qué se me Esto está es ayudarnos y fomentarnos. ¿Sabés qué se me está ocurriendo, Dani? Viste Sí. que, que capaz que podemos organizar para otro día, traes un compañero y te bailar una milonguita ahí en la plaza para la gente del Sí. streaming, ¿te animás? Sí, cómo no, lo organizamos y sí. Bueno, Sí. bueno, reiteramos la Te pido. invitación. Hoy, 7 de la tarde en la Plaza Libertad. Sí, 7:30, 19:30 horas, Plaza Libertad. Hoy dan día lindo. Así que bueno, iniciamos el jueves pasado, que Ajá. estaba fresquito, pero la gente se sumó, la verdad que estamos contentos. Y bueno, la idea es hacerlo todos los jueves, por lo menos en enero y febrero. Está bien, Para invitarlo, ya digo, que no se anime y que venga a mirar, y quien Claro. te dice está bien. que arranca. terminamos Arranca. haciendo algo. Exacto. Bueno, Así que bueno. te agradezco mucho, te agradezco de corazón la onda que le has puesto de venir a la plaza, a la cámara, de bailar. La verdad, esto nos pone re felices. Sí, sí, Te agradezco mucho, querida. No, gracias a ustedes, por favor, por ayudar a la difusión de nada, esto, para llegar a la comunidad y que se animen sobre todo. Claro, claro. Bueno, Así te que, mandamos gracias. un beso grande, querida, y gracias por tu actitud. Chau. No. Con la mano, con la Chau, mano, chau, con la chau. mano, con la Gracias mano. a todos. Ahí Por la está, difusión ahí de está. siempre. Muy Gracias. bien, gracias. Qué lindo. 47 minutos, mira, iba una señora justo. 47 minutos han pasado de las 10 de la mañana, claro. No es fácil bailar tango. No, y sola menos aún. No, pero viste que dice, yo no sé. Claro. Es que no sabemos, vos sabés que baila mucho mejor la mujer que el hombre. ¿En serio? Sí. Más dúctil quizá, ¿no? Sí, Claro. además, viste, cuando agarra el ritmo no sabés lo que es. Mira vos, Sí, mira vos. sí, la verdad. Bueno, Bueno, acá hay un mensajito, ver. Luis. Se comunicó José con nosotros y dice que ya que estamos mostrando el cruce con la cámara de Gabal, que por favor comentemos lo seco que está el pasto de la rotonda. Bueno, a ver, che, Sí, podemos ir a al ver, cruce. claro, a, tenemos- a ver. Francisco. exacto. Bueno, mientras que buscamos la cámara del cruce, nos vamos a la calle. Claro. Último momento, me dicen que hay. Bien. Vamos a la presentación, señor operador, si es tan amable. Cuénteme usted. 1, 2, 3. Ahí está, dale. Para enterarte de todo lo que pasa en nuestra ciudad, al instante, en estos momentos, comunicación telefónica con nuestro móvil. Adelante, Francisco, te estamos escuchando, hermano. Gracias, Luis. Bueno, ya desde las calles de la ciudad, tal cual lo adelantabas con una noticia de último momento, tiene que ver con la inseguridad, un hecho policial que ha ocurrido en las últimas horas, hace instantes, un robo en un pago fácil céntrico, calle 17, entre 12 y 14, 17 casi 14, para decirlo más exactamente. Sobre mano derecha hay un comercio de cobro, un pago fácil concretamente, que ha sido en este caso vulnerado por